Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro de nuestro curso de actualización de catequesis. Un saludo a todos los que aparecen por ahí, a los que van llegando, a los que se conectaron hace 8 días, a los que llegan por primera vez. Bienvenidos, bienvenidas. Hace 8 días, ¿qué hicimos? Hicimos una introducción de lo que sería más o menos el curso. Hablamos de la importancia que tiene para la iglesia la catequesis como tal. Y desde ahí analizamos un poco cómo a lo largo de la reflexión del magisterio siempre han estado presentes los lineamientos acerca de la catequesis. Dijimos que de hecho teníamos 3 directorios generales para la catequesis y que nuestro curso iba a seguir un derrotero de la mano del último directorio general, el que nos regaló el Papa Francisco encabezando a la iglesia el año pasado en el mes de marzo. Esa fue la introducción de hace 8 días. También tuvimos en cuenta algunos temas que ustedes sugirieron que también les gustaría que estuvieran presentes en este curso. Apareció por ahí algo de pedagogía, algo de psicología, como cosas relacionadas un poco con esas ciencias humanas y cómo pueden apoyar un poco el papel del catequista. Será algo que también trataremos, así como la espiritualidad del catequista, que era otro de los temas que sugerían. Hoy nos vamos a meter un poquito en el marco general de lo que es la catequesis. Y es que la catequesis no puede entenderse fuera de la misión que tiene la iglesia. Por eso nuestro tema de hoy es la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. La catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. Vamos a dar inicio a este encuentro poniéndonos en las manos de Dios. Por eso yo los invito para que nos pongamos en la presencia de ese Dios bueno que nos ha convocado aquí desde nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a quietar un poquito el corazón. Hemos vivido cosas diferentes que solo Dios conoce. Alguno pudo haber tenido un día bastante pesado, lleno de preocupaciones. Otro tal vez un día más tranquilo. ¿Qué sé yo? Sea como sea que llegues a este encuentro, entrégale todo eso en manos de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy con el deseo de conocer más de tu iglesia. De aprender más de la misión que me has dado como catequista, de formarme. Y por eso quiero entregarte todo lo que traigo en mis espaldas. Mis cansancios, mis problemas, mis angustias, mis preocupaciones, Señor, las pongo en tus manos. También te alabo y te bendigo, Dios bueno, por cada bendición que me regalas. Piensa en esas bendiciones ahí. El día de vida que tuviste, la oportunidad de ver a esos seres queridos que te aman y que tú también amas, la posibilidad de estar aquí, dale gracias a Dios por eso. Y vamos a poner este encuentro en manos de Dios, haciendo juntos la oración que encuentran allí en sus pantallas. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, la sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a estar muy pendiente del chat. Si durante el tema que vamos tratando te surge alguna duda, no dudes en escribirla ahí en los comentarios del chat de esta llamada, ¿vale? Miren, no entiendo tal cosa, quiero que me repitan tal cosa, o si eso es así, entonces, ¿qué pasa con esto? No tenga reparo en hacerlo. Si bien no me voy a detener durante la exposición, al final sí vamos a hacer un recoger de estas preguntas que ustedes puedan tener, de las inquietudes, de los comentarios,
y buscaremos responderlas en la medida de nuestras posibilidades. Saludo por aquí a los que veo en el chat, a Ligia, que nos saluda a todos, a Glorita Barreto, a Lucía Pinzón, muy buenas noches, a Luz Paipilla, bienvenida a Luz Neri, de la parroquia San Luis María de Montfort, de nuestra diócesis de Soacha, bienvenida. Humberto Fuquen también, de la parroquia San Juan Pablo II, qué gusto, Jorge Humberto también, que estén haciendo presencia ahí desde cada una de sus comunidades parroquiales. A los demás también saludos, no los veo aquí en el celular, es difícil ver el chat, pero todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar de ese papel de la catequesis en la evangelización de la iglesia. Veíamos nosotros que la iglesia existe para evangelizar. La iglesia, su razón principal de ser es la evangelización. Hoy vamos a ahondar un poquito en eso. Y para ahondar en eso tenemos que ir un poquito más atrás. Antes de la tarea de la iglesia de evangelizar, hay algo que es fundamental para nosotros y es el tema de la revelación. La revelación y su transmisión. Yo sé que muchos de ustedes ya han oído hablar de estos términos, los conocen de sobra y los manejan muy bien. Por eso les voy a pedir que en un instante se tomen el chat y me escriban qué es revelación. Con sus palabras, no vaya a buscar en Google, no vaya a mirar por allá el directorio, lo que usted tiene aquí. Si yo le pregunto a su merced, ¿qué es revelación? ¿Qué me dice? Escríbame en el chat, para mí revelación es tal cosa. Adelante. Mientras lo va escribiendo, saludamos por aquí también a Cindy Garzón, de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Cindy, qué gusto verte. También está María Alejandra, de San Juan de Pomuceno. Susana y Leonardo, pues un gusto, Susana y Leonardo también verlos por aquí. De Cibaté también está Elizabeth Manrique, muy buenas noches, bendiciones. De San Miguel Arcángel, de Gachetá, Cundinamarca, Marina Barreto, Marinita, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, ya empezaron por aquí a responder. Jonathan Gil dice, revelación para mí es la forma en la que Dios se manifiesta hacia nosotros y nos habla al corazón. Me gusta eso que está diciendo Jonathan, manifestación, o sea, algo que aparece, que se manifiesta. Por aquí también Glorita dice mostrar algo escondido. Eso va a ser fundamental. Me gusta eso que dices, algo que está escondido y que se muestra. Me gusta tu ejemplo y ahorita lo voy a retomar, vas a ver por qué. Fabiola, bueno, Fabiolita nos dice que es de Nuestra Señora de la Ave María. Fabiolita, bienvenida. Revelación, dice Elizabeth Muñoz, es darse a conocer. Bien, perfecto. Dejar ver algo que está oculto a la vista. Fabio Cesarín está muy de acuerdo con Glorita en eso de algo que está oculto, dejarlo aparecer. Ana Judith dice, revelación para mí es la presencia de Dios en mi corazón y me fortalece. O sea, tú estás, Anita, en la línea de que cuando Dios se manifiesta en tu corazón, ahí hay revelación. Bien. Y Anita Rodríguez dice, revelación es la forma en que se nos da a conocer Dios. Por supuesto, en este caso esta palabra revelación habla de Dios que se da a conocer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Darse a conocer, algo que va a suceder, dice Heidi Reino. Bueno, o sea, la palabra revelación también puede ir por ahí. Algo que se cuenta y que está por suceder. En algunos casos puede aplicar a eso, ¿estamos de acuerdo? Descubrirse algo que estaba y se da a conocer. Para mí es inspiración y mensajes divinos. Angelita, un saludo a Padre Misericordioso también. Revelar es mostrarse a los demás, revelar es algo que no se puede ver, la manera como Dios se da a conocer al hombre, como Él se muestra, dice Janet. Revelación es dar a conocer algo oculto e importante, dice Raquel de Beato Federico Sanan. Muy bien, vamos en esa misma línea, o sea, estamos de acuerdo, es algo que se oculta y que se da a conocer. Yo voy a retomar eso para que nos quede a todos bien claro y por si de pronto hay alguno que todavía no tiene claro esto de la revelación, hoy vamos a ahondar un poquito en qué es eso y por qué es tan importante incluso para nosotros como catequistas y sobre todo como creyentes. Yo traje por aquí Me gustó que muchos dijeron, caramba, es dar a conocer algo que está oculto. Esto es una camisa, pero ignoren la camisa, vamos a tamarla como si fuera una tela negra. Y yo tendría que preguntarles, ¿qué tengo aquí detrás de esto? ¿Quién se anima a decirme qué hay? ¿Alcanzan a ver algo o no? Algo oculto, algo que no se logra ver. Pero ¿qué pasa si yo hago esto?
Ya ustedes pueden empezarme a decir cosas de lo que tengo aquí. ¿Qué me pueden decir de esto que están viendo? Si quieren, escríbanlo ahí en el chat. Voy a estar muy atento a lo que van escribiendo. ¿Qué se alcanza a ver? Alguien dice la Sagrada Biblia, dice Jennifer. Bueno, un cofre. ¿Por qué, María Alejandra, piensas que un cofre, un libro, un cofre, parece una caja? Miren que ya vamos descubriendo cosas. O sea, tiene como una forma de caja, se ve como rectangular seguro. Ya empiezan a darse cuenta de la forma de algo, como dice Claudia. Algunos se aventuran a decir, es una caja, es una Biblia, pero todavía no lo sabemos. ¿Qué pasa si yo hago esto? Y les muestro quizás un pedacito más. ¿Qué será? ¿Todavía dicen que la Biblia se ve algo o no? Un ladrillo, dice Heidi Reño. ¿Será un ladrillo? ¿Qué será? ¿Lo logran ver o no? Un tronco. Sí, es un tronco. Pero ¿qué pasa si todavía yo hago más? ¿Qué ven ahí ahora? Bueno, Luz Paipilla dice que no ve nada. Los demás lo ven un poco. El rostro de Jesús, Jesucristo. Perfecto. ¿Por qué acabo de hacer este ejercicio? Mira, esto que acabamos de hacer aquí se parece mucho a lo que es la revelación. Dios para nosotros es un misterio enorme. Por nuestras propias fuerzas jamás lograríamos conocer a Dios en su intimidad. Podríamos tratar de imaginarlo, hacer hipótesis, así como ustedes decían, no es una caja, no es una Biblia. Hipótesis que podrían ser ciertas o podrían ser falsas. Es exactamente igual que cuando conocemos a una persona nueva. No sé si se han puesto, dense en cuenta de esto. Muchas veces uno se deja llevar por prejuicios cuando conoce a los otros. Y a la parroquia llegó una señora nueva y uno la ve y dice, se ve que es más malgeniada esa señora. Uy, mire esa vieja tan creída, es que no la soporto, es que mire cómo llega, toda imponente ahí, creída de eso. Y uno ya sobre eso hace juicios y desde ahí se relaciona. Desde ahí uno puede decir, no, yo por allá no voy, no, esa señora como que a mí no me da buena espina. Y resulta que un día van a una salida parroquial como esas que hacíamos antes y les toca trabajar juntas y usted dice, oiga, pues yo pensé que usted era recreída, pero me di cuenta que no, usted es muy chévere. Empezó a conocerla un poco más. Estos ejemplos que te estoy trayendo te van a acercar muchísimo a lo que es este concepto de revelación. Dios es misterio y por nosotros mismos no podríamos conocerlo en su intimidad, en su ser de Dios. No nos alcanza la razón para agotar a Dios, que es inmenso, que es misterio. En ese carácter sagrado tiene también un velo como de misterio que no lo deja ver. Podemos hacernos ideas, pero hasta que no lo conocemos realmente no podemos saber si esas ideas son verdaderas o son falsas. Y hay algo muy bonito. Dios ha querido quitar ese velo, esa tela de misterio que lo cubre, y ha querido mostrarse a nosotros. Cuando yo les estoy haciendo esto de que primero les mostré una forma, luego les mostré que era una madera, luego les mostré finalmente esto, hubo un proceso. No se los mostré todo de una. Y que lo haya hecho así también tiene un sentido. Y es que esta revelación, como lo vamos a ver ahorita, también es procesual. Ha sido gradual. Y es muy bonito que así sea. Porque así es como ustedes y yo conocemos. Piensen en los que están casados. Me imagino que aquí hay varios que tienen sus parejas. La primera vez que lo vieron o la vieron a ella o a él, pensaron una cosa. Luego se hicieron amigos, conocieron otras cositas. Luego se fueron de novios y conocieron más cosas. Y estoy seguro que después de los años de matrimonio que llevan muchos de ustedes, han conocido muchas otras cosas. Miren cómo uno no acaba de conocer a las personas y cómo conocemos por medio de proceso. Esta revelación también es un proceso. Vamos clarificando un poco el concepto. Recuerda que si surgen dudas, podemos escribirlas ahí en el chat para poder darle respuesta más adelante. Pero metámonos un poquito en esto.
Clarificado un poquito ese primer concepto, teniendo claro que todos asocian este término de revelación a ese descubrir lo oculto, a ese manifestarse y especialmente a Dios que se muestra. Comencemos entonces con lo que nos dice un poco el directorio general sobre la catequesis. Y el directorio nos va a invitar a algo. Cuando hablamos de revelación, necesariamente tenemos que referirnos a Jesucristo, revelador y revelación del Padre. Esa frase es muy bonita, porque Jesús viene a mostrarnos el rostro de Dios. Va a ser la plenitud de toda revelación. Él nos muestra, es el que trae el mensaje, el que lo revela, pero también al mismo tiempo es el mensaje. Él nos muestra el rostro de Dios y Él es el rostro de Dios. Entonces tiene mucho sentido hablar de Jesús como revelación y como revelador del Padre. Tendríamos que decir aquí que esta revelación es parte del plan de Dios. Dios ha querido mostrarse a los hombres. Ese ha sido su deseo. En su bondad, en su sabiduría, Él decidió mostrar el misterio de su voluntad a todos los seres humanos, comunicándose con ellos. Y eso es muy bello, porque si Dios no se nos muestra, entonces no podríamos saber nada de Él. Él ha querido dejar su huella en todo lo creado. Y en esa creación hay muchos visos que nos hablan de quién es el Dios que tenemos. Un Dios grande, todopoderoso para poder hacer todo cuanto existe. Supremamente racional, ordenado. La creación es hermosa y es perfecta en un equilibrio muy bello. En la creación ha dejado su huella. Pero no solo ha querido que los hombres lo encuentren en el vestigio de todo lo que ha hecho, sino que ha querido meterse en la historia de la humanidad y tener a los hombres como amigos. Ese es el deseo de Dios. Gracias a que Dios en su bondad y sabiduría quiere hacer eso, es que es posible que la iglesia evangelice. Si Dios no se mostrara, no hubiese decidido hacerlo, nosotros como iglesia no tendríamos a quién anunciar ni siquiera la tarea de evangelizar, porque ¿qué íbamos a mostrar si es que Dios no se hubiera mostrado? Y por eso hermosamente dice la carta a los Efesios, ese texto que estoy seguro que tú conoces, mira. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos por adopción, conforme al beneplácito de su voluntad. Son hermosas las palabras de esta carta a los Efesios, porque nos está diciendo, caramba, cómo en el plan de Dios, Dios tenía un plan. Esto no fue improvisado. Antes de la creación del mundo, ya estaba en el corazón de ese Dios bueno, por usar una analogía, el destinarnos a ser sus hijos, a que fuésemos salvos. Lo que quiere decir que el plan divino tenía un objetivo claro, y era nuestra comunión con Él y la salvación. ¿Y todo eso cómo se dio? Pues en medio de algo tan humano como es la historia. Los seres humanos construimos historia. Y en medio de la historia nos jugamos la vida. Todos tenemos una historia personal. Nos marcan los acontecimientos, los lugares donde nacimos, las culturas con las que entramos en contacto. Somos como somos producto de nuestra historia y de todo lo que ha influido en ella. A lo largo de la historia, la humanidad ha construido eso. Historia, valga la redundancia. Y es muy bonito que Dios se mete en la historia. Por eso hablamos de historia de salvación. Y ese es un tema que tú, de seguro, los que son catequistas de primera comunión, han tenido que hablarlo muchísimo con los niños. Un Dios que ha querido mostrar su rostro como parte de un plan salvífico que ha trazado desde antiguo, en gratuidad porque ha querido hacerlo, y que lo ha hecho a través de una historia humana que ha convertido en historia de salvación. La revelación implica también la comunión. Es decir, Dios se muestra para que los hombres participen de su vida divina. No van separados estos dos conceptos. Mira que la palabra comunión tiene una fuerza especial. La palabra comunión habla de común unión.
esa íntima unión con el otro. En este caso, entre el Dios que se revela y el hombre que es el destinatario de la revelación. Por eso Dei Verbum, en Concilio Vaticano II, va a decir lo siguiente: en Jesús, los hombres tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Mira lo bonito de esas palabras. Por eso Jesús dirá en el Evangelio: yo soy la puerta. Y no hay algo más cierto. Es la puerta para que nosotros, para que tú y yo, en ese Espíritu de Dios, seamos hijos. Y de verdad lo somos. Y al ser hijos, podemos ser parte de esa naturaleza divina que nos ha llamado a ser hijos en adopción. La revelación insiste en este tema y quiero que te quede bien claro. En esto de revelarse la iniciativa es de Dios. Por eso decimos nosotros, los creyentes, que Dios nos amó primero. Y ese panorama de que Dios nos amó primero implica que Dios tomó la iniciativa. Cuando ni siquiera tú y yo éramos capaces de amarlo, de buscarlo, ya Dios nos amaba, ya nos buscaba, ya nos anhelaba, ya nos esperaba. Y así es con Dios siempre. Él da el primer paso. En la revelación es su iniciativa. Y esa iniciativa está orientada a hacer comunión con Él. Dice también Dei Verbum lo siguiente, miren. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo. Son palabras hermosas las de esta Constitución. Porque mira lo que va a decir, mira las imágenes que utiliza. Un diálogo de amistad. El hombre es puesto por Dios al nivel de un interlocutor. Y eso es maravilloso. Parece que hicieran eco a las palabras de Jesús en el Evangelio. ¿Te acuerdas cuando dice: ya no los llamo siervos, los llamo amigos? Esa es una invitación a hacer de la intimidad, a una relación más cercana. Ustedes no son simples criaturas para mí. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y esa posibilidad, ese diálogo con Dios de esa manera tan hermosa, es un don maravilloso que tú y yo tenemos. Dios ha querido entrar en diálogo con nosotros. Hermoso nos lo recuerda esta Constitución dogmática. Una economía de la revelación que se realiza con hechos y palabras. La manera como Dios ha querido comunicarse implica esas dos cosas: hechos y palabras. Estoy seguro que esto te suena un poco cuando hablamos de los profetas, ¿te acuerdas? Que decíamos que ellos anuncian un mensaje de parte de Dios con hechos y palabras, signos y palabras que las explican. Jesús mismo todo el tiempo está inaugurando el reino de Dios y anunciándolo mediante acciones y palabras. Dios se ha valido de esa pedagogía para llevar a cabo la salvación en la humanidad mediante hechos y palabras. Dos componentes fundamentales que nos van a dar razón de los contenidos de esa revelación que Dios nos ha hecho. Dei Verbum, que ojalá te la leyeras. Si no te has leído el Vaticano II, léete esta Constitución, es muy bonita. Y mira lo que dice: Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Aquí aparece claramente eso que estamos hablando, de que Dios se revela mediante acciones y palabras. Jesús, que como lo decíamos al principio, es el revelador del Padre y es el contenido de esa revelación, así lo hizo. Nos mostró con acciones quién es Dios, qué hay en su corazón. Y no solo con sus obras: sanar, expulsar demonios, liberar al hombre, atender al necesitado, vivir la misericordia, sino también con palabras que anunciaban esa misericordia y respaldadas por esas obras. Dios que se revela
En el fondo esa es una novedad hermosísima del anuncio cristiano. Algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Qué bonito poder decir como cristianos que Dios se nos ha mostrado, que nos ha dejado ver quién es, que nos ha llamado a su amistad. Por eso San Juan Crisóstomo, mira lo bonito que dice en una de sus catequesis, decía lo siguiente: este anuncio, el perdón de los pecados, la justicia, la santificación, la redención, la adopción de hijos de Dios, la herencia del cielo, la familiaridad con el Hijo de Dios. ¿Qué noticia más bella que esta? Dios en la tierra y el hombre en el cielo. A mí me conmueven estas palabras, no sé qué te produzcan a ti que me estás escuchando, pero es muy bonito eso que él dice. O sea, ¿qué puede haber más hermoso que esto? Y mira cómo remata: Dios en la tierra. Y es que es verdad, Dios se abaja y toma la condición de un ser humano frágil, de su criatura, y no nace como un niño rey, sino como un niño abajado en un pesebre y despreciado por la gente de su tiempo, marginado, podríamos decir. Dios en la tierra y el hombre en el cielo, porque se nos abre la condición de posibilidad de poder ser consortes de Dios, como lo decía David Berrún, de entrar en esa familia divina. Estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esa es una buena noticia, es una alegría muy hermosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con San Juan Crisóstomo. No sé, ¿tú qué piensas? Reunir a la humanidad dispersa en la iglesia, realizando la comunión con Dios. Este aspecto va a ser fundamental. Esta revelación tiene como destinatarios a todos los hombres, y Dios los quiere en comunión con Él. Pero esa comunión se empieza a vivir ya aquí en la tierra, y se vive al interior de la iglesia, de la comunidad de creyentes. Hace 8 días veíamos que en los evangelios era claro el papel de la comunidad cristiana. Es al interior de la comunidad cristiana en donde se aparece el resucitado. Es al interior de la comunidad cristiana en donde viene la efusión del Espíritu Santo. El papel de la comunidad de creyentes es vital. Ahora que Jesús se va y viene el Espíritu Santo y empieza toda esa acción de esa iglesia naciente, la comunidad cristiana jugará un papel importantísimo. Es el signo de credibilidad para el mundo. Que ellos sean uno para que el mundo crea, necesitan esa unidad y esa comunión. Por eso, mira lo interesante. El objetivo de la revelación es reunir a la humanidad entera en su pueblo, el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, que debe vivir en la comunión con Dios y en la unión fraterna entre todas las personas en este presente. Tenemos una tarea enorme y es ser unidad, ser comunión. Muchas veces los cristianos anhelamos la comunión con Dios. ¿A quién no le gustaría estar en comunión con Dios? No todos. Ah, bueno, ¿y estamos en comunión con los hermanos? ¿La estamos viviendo? Porque a veces no hay cuña que apriete más que la del mismo palo, dicen por ahí. Y nos pasa a nosotros los cristianos. Estoy sirviendo en la parroquia y entonces yo soy la que pone el mantel. Y llegó otra señora y no, eso lo hago yo, es que yo siempre lo he hecho, no me cojan, no me mire. Invitaron a alguien a leer en una misa y no, ella no va a las reuniones, ella no es del grupo de lectores, no puede hacerlo. Y nos manejamos con celos o con chismes a veces. Uy, el cura tal cosa, o esa señora catequista, o aquella que no sé qué, y muchas veces tú y yo no hablamos, pero sí paramos oreja. Y no hay chismoso sin oreja que le preste atención. ¿Hasta dónde estamos cumpliendo plenamente eso de construir fraternidad en nuestra iglesia? Y no vayamos tan lejos, en la iglesia en la que tú estás, tu comunidad parroquial, los que tienes allí. Claro, tenemos una certeza, y es que esa plenitud, andaremos en medio de divisiones y reconciliaciones, porque la plenitud de esa unidad y esa fraternidad llegará al final de los tiempos. Ahora luchamos por mantenerla y debemos trabajarla constantemente, pero llegará un día donde venga ese sol sin ocaso, en donde la comunión será plena y ya no habrá división, ya no habrá eso. Mientras eso llega, tú y yo tenemos una tarea. ¿Cómo la estamos cumpliendo?
No podemos hablar de revelación sin vivir la comunión y sin aspirar a ella. Revelación y comunión van muy de la mano. Y comunión que se vive al interior de la iglesia. Ese es un punto bien importante. En el fondo, este anuncio cristiano de este Dios que se revela va a hablar o va a tratar de comunicar a los hombres cuál es el plan de Dios para con la humanidad. Como lo veíamos, hay un plan salvífico. Dios tiene un plan. Nos lo recordaba esa carta a los Efesios, cuando decía eso de caramba, Él nos predestinó en la persona de Cristo a ser sus hijos, para que fuésemos santos y irreprochables ante Él por el amor. Y si lo miramos aquí, ¿qué nos dice ese anuncio cristiano de ese plan divino? Primero, nos dice que es un misterio de amor, ¿sí? Un misterio de amor. Dios se revela por iniciativa, por su bondad, por su amor, y quiere hacernos saber que somos amados, que Él es amor y que tenemos un lugar en esa comunión con ese ser trinitario. Pero así como somos amados, también se nos va a invitar a amar a los demás, a ser signo de amor para los que nos rodean. Entonces es un misterio de amor recibido de parte de Dios, pero que también de parte nuestra tiene que ser dado a los demás. También nos dice que ese plan divino, ¿sí?, implica la revelación de la verdad íntima de Dios como Trinidad. Y cuando hablamos de esa verdad íntima, es qué es lo que hay en el ser de Dios, cómo es que es esa vida al interior de la comunidad trinitaria, qué hay allá en lo íntimo de Dios como tal. Es exactamente igual que cuando nos conocemos en la parroquia, pongamos un ejemplo, y solo nos vemos ahí las caritas. Pero cuando tú me invitas a tu casa, yo te invito a la mía, puedes conocer un poquito más de mí todavía. Conoces mi intimidad, conoces cómo vivo, con quién vivo. Y cuando pasamos mucho tiempo hasta nos damos cuenta de las peleitas que hay en la otra casa. Y de todo cómo es. Uy, yo no pensé que esto fuera así. Oh, este man es más mal geniado. O de pronto, no, qué chévere, mire tal cosa. La intimidad implica ese adentrarse en la vida del otro. Y es lo que Dios ha querido permitirnos. Mediante la revelación, Dios nos ha mostrado el interior de su casa. Esa casa que se llama Trinidad. Comunión de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay algo todavía más bonito. No solo nos ha invitado a su casa, sino que además quiere que seamos parte de esa familia divina. Por eso nos llama hijos. Y ahí estoy seguro que los que dan catequesis prebautismales harán mucho énfasis en eso, los de primera comunión y ojalá todos, porque somos hijos. Tenemos una dignidad que no se compara con nada. Ser hijos amados de Dios. Ahí radica nuestra dignidad cristiana. ¿Qué más nos dice ese anuncio cristiano acerca del plan divino? Nos dice que la salvación es ofrecida a todos los seres humanos. No es a unos poquitos, no es a aquellos. Acuérdense un poquito de esa parábola de aquel hombre que hizo una boda para su hijo y ya tenía todo listo y mandó llamar a los invitados y los invitados empezaron, no, es que me toca ir a tal lado, no, es que tengo no sé qué, no, es que sí sé cuándo, qué vergüenza con usted. Y finalmente el rey enojado dice, mire, ¿saben qué? El banquete está listo, la boda ya está para realizarse. Yo no me voy a quedar con esto servido. Salgan a los caminos, busquen a los cojos, a los lisiados, a los que encuentren y tráiganlos aquí. Y se llena el banquete de comensales. Esa parábola es bien bonita por eso, porque nos recuerda algo muy bonito. Y es que la revelación tiene como destinatario a todo ser humano, sin exclusión de personas. Para todos los seres humanos y a través del misterio pascual de Jesucristo, que es el don de la gracia y de la misericordia de Dios, que conlleva la liberación del mal, del pecado y de la muerte. Jesús manifiesta el rostro de Dios y además nos libera, nos brinda otras condiciones de posibilidad, más allá del pecado, más allá de la muerte. ¿Qué más dice ese anuncio cristiano del plan divino? Va a decir algo, que la llamada definitiva a reunir a la humanidad dispersa en la iglesia es como el horizonte, ¿sí? O sea, Dios quiere que formemos un solo pueblo. Y ese nuevo pueblo de Dios va a ser la iglesia. Pueblo que, como lo veíamos ahorita en la anterior diapositiva, tiene que caracterizarse por una manera de relacionarse muy propia. Las relaciones tienen que estar guiadas por el amor.
y un amor que lleva a la comunión entre todos. Y desde luego, te lo repito, esto es en medio de luchas. Habrá quebrantos de esa comunión, pero nos levantamos y nos perdonamos y volvemos a construirla. Llegará a su plenitud al final de los tiempos. A la larga, lo que Jesús va a anunciar es el evangelio de la salvación. De ahí su nombre. Mañana celebraremos la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Y en el evangelio se nos va a decir eso, que en el sueño el ángel se le aparece y le dirá, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús trae la salvación a los hombres, la anuncia y la realiza. El proyecto de vida de Jesús estuvo relacionado siempre con anunciar el reino de Dios. Lo anunciaba y lo inauguraba. Él es el reino de Dios aquí y ahora. ¿Cómo hizo eso? Igual que lo hizo la economía de Dios a lo largo de la historia y la revelación, con palabras y con obras. Ese reino fue anunciado para todos. Lo que pasa es que hubo unos más sordos que otros y lo rechazaron. Y por eso hubo unos especiales destinatarios del anuncio del reino de Dios, que fueron los pobres y los pecadores. Fueron destinatarios especiales de ese reino, pero no significa eso que se excluyeran a los demás. Todo aquel que quiera abrir sus oídos, su corazón a Dios, es bien recibido en ese reino. Por eso es un anuncio para todos. Y ese reino de Dios que anuncia Jesús dentro de su mensaje salvífico va a incluir la conversión. No se puede entrar en el reino siendo el hombre viejo de siempre. Si yo me encuentro con Jesús, si de verdad quiero apostarle al reino, pues tienen que haber cambios en mi vida. Si no hay cambios en mi vida, algo estoy haciendo mal. Algo no he entendido de la propuesta de Jesús. O la estoy entendiendo mal. Por eso el reino va a exigir la conversión. Hay algunas citas bíblicas en las diapositivas que luego los que, yo no sé, vamos a hablar con Jonathan a ver si de pronto podemos hacer una horita virtual o algo y les dejamos para que ustedes puedan ir descargando todo este material y volver sobre las diapositivas, volver a leerlas, etcétera. Los documentos de los que les he hablado, también los PDFs, para que los puedan curiosear y profundizar en su estudio los que quieran. En el fondo Jesús es el rostro de Dios, por eso nos dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el rostro de Dios, el rostro humano de Dios, más clarito no puede estar. Se nos mostró así, de frente, para que lo conociéramos y conociéndolo pudiésemos amarlo y entrar en esa comunión con Él. Aquí va a haber una ley fundamental de la perfección humana y esa ley fundamental para alcanzar la perfección humana y cristiana es el amor, no es otra. Por eso muchas traducciones bíblicas dicen, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No es el perfecto que no comete errores, el inmaculado, el que no necesita misericordia. No, ese no. Es el ser humano que se equivoca, que comete errores, pero que se esfuerza en vivir la perfección en el amor, en amar sin medida. Esa es la ley que va a guiar la perfección humana desde el evangelio que Jesús anuncia. Dirá la Gaudium et Spes. El que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre. ¿Qué está diciendo aquí este trozo tan hermoso, el numeral 41 de esta Constitución? Mira, está diciendo, caramba, Jesucristo no solo nos revela el verdadero rostro de Dios, sino que además en su humanidad nos está revelando cuál debe ser nuestro verdadero rostro. ¿Quieres ver qué tan humano está siendo y qué tan adecuado estás realizando en tu vida o no el proyecto que Dios tenía para ti? Pregúntate qué tanto te pareces a Cristo. Si alcanzaste ya la medida de Cristo, estás realizando el ideal con el que Dios te creó. Pero si todavía estás lejos de ese ser otro Cristo, como tu nombre de cristiano lo dice, porque ser cristiano es ser otro Cristo. Acuérdense del crisma, oler a Cristo. Si lo has logrado, entonces definitivamente estás logrando aquel propósito para el cual se te dio esta humanidad. Si no, revisa, porque ahí está el rostro verdadero, el que debes construir en ti, en tu vida. Jesús nos revela tanto el rostro de Dios como el verdadero rostro al que fuimos llamados como seres humanos.
esa perfección que debemos alcanzar, ya siempre desde el amor. Y en medio de todo esto, ¿cuál es el carácter propio de la evangelización? Hemos hablado de revelación, hemos hablado un poquito de que la iglesia se va a encargar de transmitir esa revelación, ahora la vamos a ver un poquito más en detalle, pero ¿y la evangelización qué tiene que ver aquí? Aquí tendríamos que decir algo. Hay un itinerario, como una cadena continua, que es un solo proceso y en el cual ninguna de estas partes se va a poder desligar de la otra. ¿Cuáles son esas partes? Primero, el misterio de Jesús, que como hemos visto muestra el rostro del Padre a través de su muerte y resurrección. El envío del Espíritu, que es continuación de la misión de Jesús. O sea, no es una misión aparte, no es un capítulo aparte, no, es plena continuidad. De hecho, yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque si no, mi Padre no enviará al Paráclito. Y el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena. Entonces, mira que hay una relación muy fuerte entre los dos. El misterio de Jesús, que muere y resucita, el envío del Espíritu Santo y el envío de los discípulos. Los tres están muy conectados. Y en ese envío de los discípulos es que se funda la evangelización que hará la iglesia naciente y que hacemos hoy en día. Vayan a todo el mundo y anuncien el evangelio y hagan los discípulos míos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese envío hay una continuidad de toda la misión, la de Jesús, la del Espíritu. Y ahora la misión de la iglesia. Y es muy bonito ver esto, mira. En el mandato misionero de Jesús hay varios verbos que nos van a mostrar de qué se trata evangelizar. Vamos a recordar algunos de esos envíos que están en el evangelio. Por ejemplo, proclamen, en Marcos 16:15, proclamen. Parte fundamental de la evangelización es el proclamar. Hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Mira cómo el Señor está dejando clarísimo de qué se trata esto. Hacer discípulos. No simplemente infórmeles que yo existí o infórmeles de esta fe. No, ¿quién es el discípulo? ¿Cuál es la relación que tiene con Jesús? ¿Cuál es su papel en la iglesia y cómo lo vive? Eso es algo que nos tiene que hacer pensar. Sean mis testigos. ¡Ay! Eso también tiene una profundidad enorme. Si tú ves ese Hechos 1:8, sean mis testigos, que implica que yo debo haber tenido una experiencia que es la que comunico. Yo soy testigo del Cristo que anuncio. No es simplemente un dato, sino que implica testificar aquello que yo en mi vida he experimentado y que me ha llevado a dar una respuesta. Hagan esto en memoria mía. Implica entonces también una dimensión litúrgica. La presencia de ese Jesús que no solo anunciamos como un evento pasado, sino como presente en la iglesia y presente de manera especial en la liturgia y particularmente en la Eucaristía. Ámense los unos a los otros. Ese no puede faltar en esa misión evangelizadora. No puede haber un anuncio si no hay vivencia de la caridad. La caridad ratifica que lo que decimos es cierto y no es carreta. Así de sencillo. Y estos textos bíblicos nos muestran algo muy bonito también de la evangelización, que es una realidad bastante amplia, rica, compleja, dinámica. Todo esto que estamos hablando implica movimiento, dinamismo, transformaciones, compromisos, movilidad, moverse a proclamar. Mira el dinamismo de la evangelización, ahí alcanzas a verlo un poquito. Testimonio y anuncio, palabra y sacramento, cambio interior y transformación social. Son algunas de las dimensiones que abarca la verdadera evangelización, la tarea a la que hemos sido llamados como iglesia. Y esto ya es una conclusión un poco de todo lo que hemos hablado. Si hemos dicho que la iniciativa es de Dios, que Dios es el que ha querido revelarse, Él ha dado el primer paso, eso significa que lo que venga de ahí para allá va a ser respuesta. Por eso la fe nuestra fe en Cristo, es nuestra respuesta a Dios que se nos ha mostrado, a Dios que nos ha amado primero. La fe en Jesús es respuesta a Dios que se nos revela. Hay algo muy claro y es que al interior de la existencia humana somos anhelantes, como que llevamos inscrita esa búsqueda de Dios, aunque no siempre lo reconozcamos. Tenemos una búsqueda de sentido fuerte todos los seres humanos, porque estamos aquí.
¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué fuimos creados? Son preguntas de sentido que a veces buscamos responder. Cuando no encontramos respuesta a eso, vienen unos dramas enormes. Depresiones, sinsentidos, vacíos existenciales, mil cosas. Estamos en medio de búsquedas. Buscamos ser amados. Buscamos el para qué de lo que hacemos. Si definitivamente tiene sentido la vida que llevamos. Y en medio de todas esas búsquedas que tenemos como seres humanos hay algo bien hermoso. Y es que Cristo viene a ser respuesta. La respuesta a los anhelos profundos que tenemos en el corazón, a cada una de nuestras búsquedas. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Eran palabras en las confesiones de San Agustín. Hermosamente él describe eso que está ahí, esa inquietud del corazón que llevamos todos los seres humanos, y a mí me parece que es bien bonita, porque eso nos da un parte de esperanza para nuestra tarea como evangelizadores o como catequistas. Creemos firmemente que en todo corazón humano hay una búsqueda. A veces esa búsqueda y esos anhelos se encuentran en pozos agrietados bebiendo agua de cisternas que no calman la sed. Vicios, deleites, placeres, un mundo hedonista, lo hablábamos un poco en la sesión pasada. Pero eso para un catequista es motivo de esperanza. Ahí hay una búsqueda y yo creo firmemente que Dios es respuesta. Y aunque no se estén dando cuenta mis jóvenes, mis familias, mis niños, están buscando a Dios que yo quiero testificar, testimoniar y propiciar en mi catequesis un encuentro de ellos con Él, su respuesta, su Salvador. Ese es un signo muy hermoso. Esa existencia humana que grita y que clama y que a pesar de los años y las generaciones todavía está ahí. Esa búsqueda de trascendencia, de sentido. Diríamos entonces que la fe, primero, es una acogida que yo hago al amor que Dios me revela. Si Dios tomó la iniciativa de amarme, cuando yo creo, lo que hago es recibir y acoger ese amor que Dios ya me ha mostrado. ¿Qué va a implicar? Implica no solo, sí, tan bonito que me ama. No, implica que toda la persona se adhiera a ese Dios. Si Dios me está dando su amor y no escatimó a su Hijo único, la respuesta del creyente tiene que ser tal que entonces yo me adhiero a Él. Todo mi ser, todo lo que soy, le es para Dios. Así como todo lo que sé, mediante la revelación, ha sido para mí. Y eso va a implicar algo fundamental del hombre, su libertad. Dios no quiere que los seres humanos lo amemos obligado. Definitivamente no. ¿Sí? Si así fuera, no existiría el mal. Esa es una pregunta que los jóvenes hacen mucho en confirmación, por ejemplo. Caramba, si Dios existe, ¿por qué el mal? Y ahí tienes una respuesta fabulosa. Es que Dios te quiso igual a Él. Y por eso te hizo libre. Dios quiso que tú fueses imagen y semejanza de Él. Y Dios que es libre te hizo libre. Y tú a veces puedes usar mal tu libertad y herir y pecar y causar daño. Y alejarte de Dios. Pero te hizo así porque si no fuera libremente no harías. Y así como Dios te ama, te quiere libre para poder amarlo y elegirlo sobre todas las cosas. Esa fe implica libertad. Y hay algo muy bonito. Ese sí a Jesucristo implica dos cosas. Por un lado, hay dos cosas. Aquí vamos a aprender dos términos enredados. No te confundas con ellos. Los vas a encontrar, pero hoy los vamos a comprender un poquito. Están tomados del latín y se habla de la fides quia y fides que. Fides quia va a ser el acto del creyente que se abandona. Entonces, cuando el creyente se abandona en Dios y confía en Él, eso sería el fides quia. Y el fides que sería la fe, el contenido de la fe. En español, fides quia, el acto de fe, el hombre que se confía a Dios. Y fides que, el contenido de esa fe, ¿sí? El contenido de aquello que se cree, del mensaje, digámosle de alguna manera, ¿vale? Espero no esté muy enredada la cosa, pero no te hagas rollos con estos términos. Quiero que los conozcas porque los vas a oír por ahí y de lo que se trata en este curso es de que aprendamos. Entonces, te hablan de fides quia, pues de una piensas, es el acto de abandono del creyente, que se fía de Dios. Y el fides que es el contenido de esa fe, el mensaje que ha recibido el hombre de Dios y al cual le apuesta, el contenido de ese mensaje.
Hay algo muy interesante sobre lo que nos llama la atención el directorio, y es sobre la manera como en el Evangelio de San Juan se maneja el verbo creer. Ese verbo creer hace referencia a varias cosas en este Evangelio. Hace referencia a creer que. ¿Creer qué? Que es verdad lo que Jesús nos dice. Lo que usted está diciendo es verdad. Pero la fe no se queda solo en eso. También implica el creer a. Yo le creo a Jesús. Yo creo que es verdad lo que me dice Jesús. Yo le creo a ese man, le creo a Jesús, pero también implica algo más, y es el creer en. Creo lo que me está diciendo, le creo a él y creo en él. Te cito esto y espero no estar enredado mucho, si no, cuéntame ahí en los comentarios. Y es, mira la dimensión que tiene la fe. Por eso no solo es un conocimiento, mira todo lo que implica. Estoy creyendo en el mensaje que me está dando, estoy creyendo en el mensajero y estoy creyendo en él, que es a la larga mensajero y mensaje en una persona. La tercera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, Padre e Hijo, ¿sí? Y el contenido de la revelación. Entonces, ese analizar esos verbos del Evangelio de San Juan nos hacen ver cómo la fe implica muchas cosas, implica la razón, pero también la adhesión de la vida a ese Cristo, el fiarnos totalmente de Dios, unirnos a Él mediante el amor y seguirlo. Esa fe tiene varias características y es bueno que nos detengamos en esto. Espero no estén muy cansaditos, ya vamos a acabar. Es bueno que hablemos de esto porque a la larga los que preparan, por ejemplo, jóvenes para la confirmación, pues a la larga los preparan para confirmar la fe. Y si no tenemos claro qué es la fe, ¿a qué le apuntamos? Cuando acompañamos una catequesis prebautismal, ese niño va a ser bautizado en la fe que profesamos. Y si no lo tenemos claro, pues, ¿para dónde vamos? Entonces, es muy importante este tema, creo yo, que lo toquemos aquí. La fe es un don de Dios. Eso hay que tenerlo claro. La fe es un don de Dios y, por lo tanto, una virtud sobrenatural. Es Dios el que, mediante su espíritu, actúa en los seres humanos y mueve el corazón a la conversión, como que lo dirige, lo llama, lo atrae hacia sí. Y cuando Él hace esa atracción en la persona, es cuando uno está dispuesto y abre el corazón y recibe más fácilmente a Jesús. Yo estoy seguro que tú has experimentado esto, que cada uno de los que estamos aquí en algún momento lo vivimos. Estoy seguro. Probablemente en la casa nos hablaban de Dios, las abuelitas siempre fueron católicas y nos decían, pero no le decían y uno como que, ay, sí, ya. Pero llegó un momento en que esa gracia especial de Dios operó de tal manera que se dio la conversión. Y si no, no terminaríamos metidos en una parroquia. No por desocupados, creo yo, sino porque hay una acción de ese Espíritu de Dios y un don de esa fe. Esa fe es la que va a permitir contemplar y saborear a Dios como amor. Definitivamente sin fe, el Evangelio, las Sagradas Escrituras podrán ser como algo que uno estudia, que le entra por una oreja y le sale por otra, pero cuando la fe está, todo cobra vida. ¿No les ha pasado que una palabra de Dios es capaz de sostenerlos? Un versículo. Basta un versículo para que ustedes se aferren y cobren nuevas fuerzas. Basta una confianza en sus promesas para que en medio de los sufrimientos avancemos. Esa fe es capaz de hacernos degustar eso, de hacernos leer la vida con otros ojos. Un plato de comida ya no es simplemente un plato de comida. Es la bendición de Dios que me hace estar agradecido y feliz en medio de la adversidad. Mira cómo todo va cambiando. Un amanecer no es una rutina más. Para el creyente levantarse es el milagro más bonito. Y poder decir, caramba, Dios, estoy viva, bendito seas, es por ti. Un ascenso en el trabajo, una buena nota, lo que sea, implica nuestro trabajo, pero también es lectura de bendito seas Dios, porque has bendecido mis acciones. Mira cómo la fe nos hace degustar a Dios y nos hace leer la vida con otros ojos. Y aquí tenemos que tener cuidado en algo. La fe tampoco puede ser ni solo emotividad. La fe también implica racionalidad. A veces pensamos que la fe y la razón van opuestas. Es muy común en nuestra idiosincrasia. Los creyentes sabemos, porque la iglesia nos lo ha dicho, nos lo dijo en Fides Ratio, que la fe y la razón común son como las dos alas de la verdad humana.
pero en nuestra idiosincrasia está que como que una cosa es la fe, ay sí, la fe, vaya, vaya, y otra cosa es la razón, no, yo soy más realista, la razón es realista y la fe es como por allá, ay, tan bonito, sí, siga esperando. No, para nosotros creer no es un acto irracional o ciego. No, es que eso es de fe, eso no se puede razón. No, 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 no. Si Dios nos dio este instrumento que se llama razón, era porque quería que comprendiéramos. Y la fe también implica racionalidad. Y eso es algo que yo quiero que tengas muy claro, porque especialmente los que trabajan con toda catequesis, pero particularmente con jóvenes, este es un aspecto álgido que hay que tratar con ellos. El mostrarles que la fe puede ser bastante racional, porque ellos la ven totalmente opuesta. Lo que ciencia y razón van por un lado y la fe es como, ay, como otras cositas por allá, pero no se tocan. La fe no es irracional. Dirá Fides Ratio, de la que les hablaba, a la luz de la razón y a la luz de la fe proceden ambas de Dios. Por tanto, no pueden contradecirse entre sí. Mira lo bonito, si ambas, fe y razón, son queridas por Dios y proceden de Él, no tiene por qué haber contradicción entre la una y la otra. La fe y la razón, en efecto, son complementarias entre sí. Mientras la razón no permite a la fe caer en el fideísmo o fundamentalismo, solo la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente. Es muy bonito esto que dice aquí el Papa, porque mira que la razón nuestra no es omnipotente, no lo alcanza a comprender todo. Y la fe viene en auxilio de la razón para ayudarle a comprender aquellas cosas que se escapan al límite de nuestra razón humana, que es finita, no es omnipotente nuestra razón. Pero las dos son queridas por Dios y la razón puede ayudar a la fe y la fe a la razón. Eso tiene que estar muy metido en nuestra convicción. O sea, definitivamente es verdad y así debemos vivirlo. No una fe ciega, no, mi fe también puede comprender y puede conocer y puede razonar. ¿Qué implica esa fe entonces en profundidad? Tiene que implicar algo muy importante, una transformación existencial. Yo creo que ahí es donde la mayoría de cristianos estamos en crisis. Tenemos una fe que profesamos, de dientes para afuera, que queremos, muchos valoramos esa fe, mi Dios tan bello, tan bonito, yo no dudo de la existencia de Dios, yo creo en Él, le encomiendo mis trabajos, pero no hay una transformación existencial. Revisemos nosotros mismos. ¿Hasta qué punto la fe que tenemos nos está transformando la vida? Esa transformación no se hace sola. Es también gracia. Hay una acción especial del Espíritu Santo que suscita esos cambios y esas transformaciones. Pero la fe tiene que tener esa metanoia, esa transformación, ese cambio. Dirá el Directorio General para la Catequesis en el numeral 55. Manifiesta en todos los niveles de la existencia del cristiano, en su vida interior de adoración y acogida de la voluntad divina, en su participación activa en la misión de la Iglesia, en su vida matrimonial y familiar, en el ejercicio de la vida profesional, en el desempeño de las actividades económicas y sociales. Cuando menciona esto el directorio, es muy bonito porque nos está diciendo, mira, la fe tiene que tocar toda la vida. La fe no es para los domingos en misa. La fe no es mientras estás en la parroquia. Tu fe te la llevas puesta y tiene que lograr que transformes tus relaciones familiares, pero también tus relaciones con la gente de la oficina, tus relaciones cuando vas en Transmilenio. Ahí tiene que notarse que hay un cristiano, que hay un proceso de transformación que se ha iniciado, que esta que está creyendo en Jesús es una criatura nueva. Tiene que estar ahí. Lumen Fidei dice esto: el creyente, aceptando el don de la fe, es transformado en una criatura nueva. Recibe un nuevo ser, un ser filial que se hace hijo en el Hijo. Otra pregunta sobre la fe. ¿La fe es personal o comunitaria? Tenemos que dejar claro que primero es un acto personal, por supuesto. Tú eres el que cree, el que decide creer o no. Porque la fe es don y tarea. Ya lo vimos, don del Espíritu, una gracia sobrenatural. Pero también es decisión. Don y tarea, como muchas cosas aquí en los asuntos de Dios. Es un acto personal. Y a pesar de ser un acto personal, de vivirse en el corazón del creyente, donde actúa el Espíritu Santo, donde en la libertad de cada persona que decide creer o no,
no es una elección individual y privada. La fe es personal, pero también es comunitaria. Tiene que manifestarse en el plano de las relaciones, en lo comunitario. Dirá San Pablo por eso: muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. Y las obras se viven en medio de la comunidad cristiana como tal. Además, hay algo muy bonito. No sé si se acuerdan cuando hacemos los bautizos. Y en los bautizos creen en Dios Padre Todopoderoso, creen en la Santa Iglesia Católica, creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Y al final decimos todos: esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, no es solo mi fe. Yo tengo una dimensión en la que decido creer, en la que la gracia actúa y me da ese don de la fe, pero la fe que profeso, su contenido, es también la fe de la Iglesia. Entonces mira que en nuestro caso, la fe personal y comunitaria van juntas. Las dos dimensiones tienen que ir unidas. Dirá hermosamente el Catecismo de la Iglesia Católica: el yo creo del bautismo se une con el nosotros creemos de toda la Iglesia. Mira, para que nos demos cuenta de cómo no podemos hablar de una fe intimista por allá separada de la comunidad eclesial. Para ir terminando con esta clase de hoy, hablaremos aquí un poco de cómo es que la Iglesia participa en esa transmisión de la revelación de la fe de la Iglesia, ¿sí? Cómo la Iglesia transmite eso, cómo transmite la revelación. Antes de eso, puntualicemos unas cosas que ya hablamos al principio acerca de la revelación. Primero, ¿quiénes son los destinatarios de esa revelación de Dios? Dijimos que eran todos. Aquí, Primera de Timoteo nos recuerda: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. No es para unos pocos. Los destinatarios somos todos. ¿Cómo se conserva lo revelado? Porque han pasado muchos años. ¿La revelación está en todas partes? ¿Dónde se encuentra el contenido de la revelación? Las fuentes de esa revelación. Ya vamos a verlas. Pero aquí quiero adelantarte algo. Hay unos encargados de conservar esa tradición y que no se desvirtúe. No es que yo la interpreto como quiera. No. Si dijimos que la fe tiene una dimensión personal, pero también comunitaria, y que la fe que profesamos es la fe de la Iglesia, en la Iglesia está algo que se llama el magisterio. Mira lo que dice Dei Verbum 7. Dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Ahí va a jugar un papel importantísimo el magisterio de la Iglesia. Ya te voy a hablar rápidamente de él para que te lleves una idea clara de qué es el magisterio de la Iglesia. Y esta revelación hace parte de un plan de salvación. El plan de salvación está conformado por ¿qué? La voluntad de Dios, que toma la iniciativa de mostrarse. La misión del Hijo, que va a ser la plenitud de esa revelación y nos va a mostrar la intimidad de Dios llevándonos a la comunión con Él. La misión del Espíritu Santo, que suscita en nosotros la fe y nos conduce hacia la verdad plena y hacia la verdadera comunión. Y la misión de la Iglesia, que no hace otra cosa que dar continuidad a la misión de su Maestro, Jesucristo. Todo eso hace parte del único plan de salvación de Dios. Aquí va a haber un protagonista principal en esto y en tus catequesis. El Espíritu Santo tiene que ser el primero. Él es el que protagoniza la misión de la Iglesia, el que va por delante. No solo a nivel de la Iglesia, sino también de cada cristiano. Es él el que obra en el corazón de cada uno de nosotros. Nos ilumina, nos lleva a creer y a adherirnos más a Dios. Construye la santidad en nosotros, de nuestra mano, desde luego. La Iglesia que vive la palabra de Dios necesita del Espíritu de Dios. Solo Él nos ayuda a comprenderla y a vivirla en profundidad. Antes que recibir el Evangelio, se necesita un corazón dispuesto. Hay muchos anuncios, pero no todos dan fruto, porque no hay una disposición del corazón de los oyentes. ¿Y eso quién lo puede hacer? El Espíritu de Dios. Esto es importante que lo tengas en cuenta. A Él hay que clamarle mucho en tu trabajo como catequista. Si lo haces solo, pues vas a encontrar muros y como arar en la arena. Pero si lo haces con Dios, Él puede hacer lo que tú no puedes o no alcanzas a hacer en tus niños, en tus jóvenes, en tus familias. Otro elemento importante aquí, para hacer la curva final, es la tradición apostólica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tradición apostólica? Nos referimos a que nosotros, los creyentes de hoy,
estamos sobre el cimiento de unos apóstoles, elegidos por Cristo mismo, que compartieron con Él, que vivieron con el Maestro, que fueron sus discípulos y que aprendieron de primera mano todas las cosas que Jesucristo les enseñó. Sobre esa fe y ese testimonio, esa tradición de los apóstoles, estamos fundamentados nosotros. ¿Qué van a hacer los apóstoles cuando Jesús resucita y asciende al cielo? Lo que van a hacer ellos es transmitir lo que recibieron de su Maestro. Dirá San Pablo por ahí también, les transmito una tradición que a mi vez recibí. Y va a hablar luego de la Eucaristía. Los apóstoles vienen, hacen esa tarea, fundan comunidades, empieza la iglesia naciente, las comunidades primitivas, pero hay un problema. Los apóstoles eran tan humanos como tú y como yo. Eso significa que iban de paso, que envejecían y que un día murieron. ¿Y qué iba a pasar entonces con las comunidades, con esa tradición que traían? Pues los apóstoles empezaron a nombrar a los obispos. Y esos obispos empezaron a ser los garantes de custodiar esa tradición y de mantenerla viva en la comunidad. Hay algo muy bonito por eso, y quiero que lo sepas. Y es que mira que esa sucesión apostólica no se ha roto en nuestra iglesia. Desde los apóstoles cuando imponían las manos sobre sus sucesores, hasta el día de hoy sobre cada sacerdote que te acompaña en una comunidad parroquial, se ha venido esa cadena que no se ha roto de esa sucesión apostólica. Eso es algo muy bonito. Tal vez para muchos sea un signo superfluo, pero para nosotros los creyentes es hermoso pensar que si tú vas de tu párroco, que el obispo que lo ordenó, y echas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, vas a llegar a uno de los apóstoles, en una fe que no se ha roto en ese signo tan hermoso y tan especial. Mira de Verbo 7, hablando de los obispos como continuadores de la misión de los apóstoles. Para que el evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Ese magisterio que custodia la revelación, el contenido de la revelación para que se mantenga en la verdad y no se corrompa, para que íntegra esa revelación se comunique a otros, a cristianos de todos los tiempos, es ejercido por los obispos, en cabeza del sumo pontífice. Y esto no lo hacen solos, sino que lo hacen por una gracia especial del Espíritu Santo. A la larga, el Espíritu Santo es el garante de esta tradición apostólica que se ha mantenido en la iglesia. Por eso dice Dei Verbum, mira, progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio. El Espíritu Santo hace que de esa fuente saquemos generación tras generación nuevas riquezas para nuestra vida y nuestra iglesia. Ahora sí hablemos de esas fuentes de la revelación. Un resumen rápido. Mira, Dios ha querido revelarse y mostrar su rostro. Y por eso se ha revelado. Y esa revelación de Dios se encuentra en dos fuentes fundamentales. Cuando hablamos de fuentes, hablamos del lugar donde tú puedes beber sobre eso que Dios nos ha mostrado a la humanidad y que su iglesia guarda. Esas dos fuentes son la tradición y la Sagrada Escritura. Grábate eso. Cuando yo te pregunte, ¿cuáles son las fuentes de la revelación? Tú me vas a decir Sagrada Escritura y tradición. O tradición y Sagrada Escritura. Como quieras. Pero grábatelo. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? Sagrada Escritura y tradición. Ahí está todo el depósito de la fe. ¿Qué pasa? Cuando estaban los apóstoles vivos, ellos narraban. Esa tradición de ellos como apóstoles se mantuvo viva. Muchas veces en relatos orales, en sus propias acciones, en cómo actuaban, cómo celebraban la Eucaristía. Todo eso estaba ahí, el mensaje de Jesús, clarísimo. Pero sucedió algo. Y es que cuando ellos murieron, se continuó con la tradición oral, pero había un riesgo. Y es que nos puede pasar lo del teléfono roto. Por ser un ejemplo ramplón, perdóname el ejemplo. Cuando jugábamos de niños teléfono roto, uno le decía al otro una frase, ta, 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 y empezaba a pasar de oreja a oreja. Y a veces cuando llegaba al último, llegaba una cosa totalmente distinta a la que habíamos empezado.
lo mismo podría suceder con la revelación si no se cuida. Venía oral y podían irle agregando cositas porque iban muriendo los que estuvieron de testigos de primera mano. Y entonces la comunidad cristiana vio una necesidad, pongámosla por escrito, para que no se pierda ese testimonio tan valioso. Y es así como la tradición oral pasa a ser escrita. Pero hay un lío. La tradición escrita no agota todo lo que hizo Jesús. De hecho, hay un evangelio que en su parte final dirá, muchas otras cosas hizo Jesús, muchas más que las que están en este libro. Estas han sido escritas para que ustedes, oyéndolas, crean en Jesucristo. Entonces mira que el conjunto está la tradición y dentro de esa tradición hay una parte escrita que es la Sagrada Escritura. Esas son las fuentes de la revelación. Si vamos claros, cuéntamelo en los comentarios y voy a estar un poquito ahí pendiente de lo que tú digas, ¿vale? Y ahí viene el papel del magisterio. Aquí tenemos un tesoro en la Sagrada Escritura y en la tradición. Pero ¿cómo hacer para que eso no se desvirtúe? Para que el padre Oscar no agarre ya en el barrio donde vive y empiece a decir, no, es que eso es así de tal manera y lo ajuste a mi acomodo. ¿Quién va a garantizar que los fieles reciban lo que debe ser y no otra cosa? Que no sea el mensaje de Pedro, de Juan Carlos, de Oscar, de Juan Camilo, no. Sino que sea el mensaje revelado, el que la iglesia guarda. Y ahí es donde viene este magisterio del que te hablaba. El magisterio no es fuente, ojo, la fuente es la Sagrada Escritura y la tradición, las dos, no más. Ahí está todo lo revelado. Pero el magisterio, que es la labor que realizan los obispos en cabeza del Papa, lo que hace es guardar que la interpretación de estas fuentes sea la adecuada y que la verdad no se desvirtúe. El magisterio se ejerce a través de la enseñanza, los documentos oficiales, los concilios, etcétera. Toda esta manera que trae nuevas interpretaciones al único contenido de la revelación. Interpretaciones acorde con la verdad revelada. Ese magisterio es sostenido por el Espíritu Santo, que lo dota del carisma de la verdad. Por ahí hablamos de infalibilidad. Y ese será un tema que hablaremos un poco más en detalle luego, pero es el don del Espíritu que permite que se aborden temas sin posibilidad de error. Pero es en todas las veces, no son todas las veces. Pero por ejemplo, cuando se reúne un concilio, y a mí me parece que eso es palpable en el Concilio Vaticano II. Si tú te lees esos documentos, te vas a dar cuenta que dices, no, aquí no solo hubo hombres, aquí estaba Dios guiando. Porque tiene una actualidad, una visión, incluso todavía hoy son vigentes a pesar de ser de los 70 y todavía son textos que nos caen perfectamente. Eso solo se logra con la acción del Espíritu Santo en ese magisterio de la Iglesia. Lo que hace el magisterio es interpretar la palabra de Dios en la tradición y en la Sagrada Escritura. Es como su servidor, su guardián. No agrega nada más, simplemente custodia esa verdad. Y por eso su tarea va a ser guardar íntegramente la revelación, Sagrada Escritura y tradición, acuérdate, y asegurar que se transmita de manera fiel. Tenemos una certeza, que ese Dios que habló en el pasado sigue hablándonos hoy, que su palabra está viva en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Lo creemos con fe. Es viva, actuante, más cortante que espada de dos filos, acuérdate. Y aquí hay una regla suprema de la fe y de la fuente de evangelización. La regla suprema es esas dos fuentes, Sagrada Escritura y tradición. Acuérdate de eso siempre. El magisterio, su guardián, y las fuentes, Sagrada Escritura y tradición. ¿En qué se relaciona todo esto con la evangelización, todo esto de la revelación? Pues caramba, que la revelación es el contenido de lo que la iglesia tiene que ir a anunciar. La iglesia no anuncia nada nuevo, ni a nadie nuevo. A Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Novedad absoluta para los creyentes. La revelación es como lo que llevamos, de donde sale nuestra tarea, es a quien vamos a anunciar, a Jesucristo mismo. Aparte de anunciar, la iglesia tiene que también apoyar la respuesta de la fe. Por eso es tan importante la catequesis. En quien se suscita la fe, tú como catequista tienes una tarea enorme de ayudarle a solidificar esa fe y acompañarlo en esa respuesta que empieza a dar. Dirá Dave Bermond, en su doctrina, en su vida y en su culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Esa es la labor de la iglesia.
Recuerda que lo propio de la iglesia es evangelizar. Existimos para evangelizar. Y por eso dice Evangelium Nuncianti, evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Y esa evangelización, y quiero que esto te quede claro, tiene que ser ad intra y ad extra, para adentro y para afuera. Evangelizamos a los que están fuera. Evangelizamos también para adentro. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos ser evangelizados? Estoy seguro que al hablar de todo esto, tú ya te puedes estar preguntando si realmente estás evangelizado o no. Si se está cumpliendo en ti todo esto que hemos hablado o te falta. Si realmente conoces el rostro de ese Dios que se ha revelado. Nuestra iglesia necesita evangelización al interior. Es una tarea hacia afuera, pero también una tarea hacia adentro. Y aquí yo tengo que advertirte algo. Evangelizar no es solo llevar una doctrina. La doctrina está. Sí, también hay doctrina. Pero no es eso. No se puede reducir a eso. No necesitamos que los niños repitan como loras y los jóvenes repitan como loras doctrinas. No. La evangelización es ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo. Por eso hablamos tanto de lograr encuentros con Cristo. Que los jóvenes, que los niños, que las familias se logren encontrar con Jesucristo. De hecho, la manera como opera la economía de la revelación es esa. El Hijo de Dios se encarna y entra en la historia. Se hace hombre entre los hombres y eso posibilita el encuentro. La iglesia, mediante la evangelización, quiere hacer presente a Cristo que todavía se deja encontrar y favorecer esos encuentros. A la larga, el fin último de la evangelización va a ser la plenitud de la vida humana, que como lo decíamos al principio, se encuentra en Cristo y no en nadie más. Aquí quisiera hacerte notar esta pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? Nuestra iglesia católica está dividida en Oriente y Occidente. Hay dos tradiciones en la iglesia. La tradición occidental es la nuestra. Tenemos un culto, una manera de proceder, una manera de pensar. Está muy marcada por esta cultura occidental. La oriental tiene otras formas de culto, también otras expresiones, otra manera de ver la vida. Y mira que ambas, tanto la iglesia de Oriente como la de Occidente, mira cómo responden a esta pregunta. ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? La respuesta de nosotros en Occidente será para salvarnos. Creo que esa la tenemos clara. Y mira cómo responde Oriente. ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? Para que el hombre llegue a ser Dios. Ambas son ciertas. Dios se hace hombre para salvarnos. Pero también es muy bonita esa expresión que resalta Gregorio de Niza en Oriente, para que el hombre llegue a ser Dios. Puede sonar ambicioso, o sea, uno podría decir, no, ¿cómo así que llegar a ser Dios si Dios solo hay uno? Pero es muy bonita si la lees de forma adecuada. Mira, para que tú entres a comunión con Él, para que seas parte de su familia. Y dime si eso no es divinizar. Es hermoso ese horizonte también y esa riqueza de esa respuesta. Para salvarnos y para que lleguemos a ser parte, unidos íntimamente a Él, conociéndolo y amándolo. Quisiera dejarte unas preguntas y se las quiero dejar allí para que ustedes las respondan esta semana. En 8 días quisiera que comenzáramos y ustedes me contaran qué pudieron reflexionar sobre estas preguntas. Son 3 preguntas fundamentales que les quiero hacer al final de esta clase. Ya termino con esto. Después de lo expuesto, ¿te consideras verdaderamente evangelizado o evangelizada? ¿Por qué? Después de todo lo que vimos en esta sesión, ¿tú te sientes verdaderamente evangelizado o evangelizada? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Segunda pregunta. ¿Qué aspectos de tu práctica catequética evidencian la coherencia de esta, o sea, de lo que haces tú en la catequesis, con lo que es la evangelización? ¿Qué aspectos de lo que haces como catequista guardan correlación, son coherentes con lo que acabamos de ver, que es la evangelización? ¿Y qué aspectos evidencian que no es congruente? Que lo que es la evangelización tal vez no va en línea con lo que yo hago en la catequesis. ¿Qué aspectos sí? ¿Qué aspectos no? Y la tercera pregunta que te quiero dejar como compromiso, como tarea para que la reflexiones después de todo lo que hemos hablado, es de qué manera tú contribuyes a la misión evangelizadora de la iglesia. ¿De qué manera contribuyo a la misión evangelizadora de mi iglesia?
¿Yo qué estoy haciendo para que esta tarea de la iglesia, porque yo soy iglesia, qué estoy haciendo en mi vida para poder contribuir a esta misión? Quiero que pienses un poco en eso. Quisiera que le dedicaran esta semana algún espacio y me pudiera contar un poco, empezando la otra sesión, unos 2, 4, que compartamos, estaría bien bonito. Pero sobre todo es para empezar a aterrizar esto, no puede ser solo teoría. Esto tiene que tocar la vida y hacernos pensar en algo. Detrás de toda esta doctrina, de lo que hemos aprendido en esta sesión, hay una llamada que Dios nos está haciendo. Tenemos que dejarnos confrontar. Ojalá estas preguntas les ayuden a eso. Ya ahorita se las voy a dejar ahí en pantalla porque imagino que habrá alguno que dirá, bueno, yo la quiero como ver con más detenimiento. Quisiera escuchar si hay alguna pregunta, que por favor repita la segunda. Bueno, ya te la repito, Rosa Avellaneda. ¿Qué aspectos de lo que hago como catequista son coherentes con lo que es la evangelización, con todo eso que vimos hoy? ¿Y qué aspectos no? ¿Qué aspectos de lo que hago como catequista son coherentes con lo que vimos hoy de la evangelización y qué aspectos no? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, Mercy, que pregunta aquí es, ¿de qué manera yo contribuyo a la misión evangelizadora de mi iglesia? En lo que hagas. ¿Es que yo no soy catequista? No, pues en tu familia, en tu trabajo. ¿Qué estás haciendo tú para contribuir a esta evangelización que es tarea de tu iglesia, de la que tú eres parte? Esa es la tercera, ¿vale? Ok, bueno, aquí hay una pregunta de Lady. Lady dice, un alumno me preguntaba que si no hacen los sacramentos se pueden salvar. Atentamente, Lady. Oh, bueno, mira, es un hecho que los sacramentos son canales de la gracia. Son signos visibles de una gracia especial que se transmite. Y la gracia, obviamente, va a venir en ayuda de ese proceso de ser mejor cristiano, de adherirnos a Cristo, de salvarnos, de hacer nuestra la salvación, porque ya Jesús nos salvó. En la cruz ya fue pagada nuestra deuda, ya está. Pero tenemos que hacer todo un proceso de aceptar esa salvación. Y esa gracia que viene en los sacramentos nos posibilita esa unión con Cristo y además nos da una gracia especial que nos permite desarrollar mejor, responder mejor a la gracia recibida. Que si fuera los sacramentos alguien se puede salvar, claro que sí. La misericordia de Dios es más abarcante todavía. Anteriormente se creía, por ejemplo, que esta iglesia anula salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que fuera de la iglesia no había salvación. Y se pensaba que los que no eran católicos, los que no estaban en esta iglesia, se condenaban. Luego la iglesia fue reflexionando y asistida por el Espíritu Santo, descubre algo muy bonito. Y es que toda la gracia de la humanidad, toda salvación, incluso de los que no son de esta iglesia, pasa por Cristo. Porque en Cristo, que es el único Salvador dado a los hombres, a todos, hay unas semillas de ese verbo que es Cristo en el mundo. Y aún hay algunos que sin conocerlo o sin ser de esta religión, viven el amor y han sido llevados por ese espíritu. Claman a ese Dios que no conocen y viven de tal manera que por los méritos del único Salvador pueden ser salvos. No sé si me dice mucho enredo, pero más o menos por ahí la respuesta. Sí puede haberla. Pero tenemos que ver que son los sacramentos para nosotros los cristianos y hacer énfasis en la gracia tan especial que viene en nuestro auxilio. La fe que celebramos, la manera como detrás de ese sacramento hay una efusión especial del Espíritu que nos va a capacitar, que nos va a ayudar a hacer la tarea más fácil, como signos también de un camino de encuentro con Dios. Yo creo que desde ahí habría que presentarlo. Pero claro que tenemos que decir que la misericordia de Dios es tal que solo Él es el que determina quién se salva o quién no. ¿Sí? Y eso sí, dejando claro que toda salvación viene por los méritos del único Salvador, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres para su salvación. Glorita, si te parece, yo ahorita voy a dejar la diapositiva puesta para que puedas copiar la catequesis. Quisiera solo escuchar quizás a dos por tiempo, porque sé que ya se nos acabó el tiempo, pero quisiera oírlos cómo terminamos. Dos personitas que me cuenten, después de este tema que hemos trabajado hoy, cómo terminan. El que quiera hablar, hágame un favor, escríbame en el chat, dígame yo, y le doy la palabra. Escriba en el chat un yo
y le doy la palabra. ¿Quién dijo yo? Listo, hay uno, Glorita. Gloria Barreto, te escuchamos. Padre, buenas noches y buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias, Padre, por esta catequesis, maravilloso. Esto que nos ayuda a nuestro enriquecimiento espiritual y obviamente para nuestra labor como catequesis. Una de las preguntas entre tantas que me surgen en este momento es, Padre, en estos tiempos de pandemia, con tanta necesidad que ha surgido desde lo económico hasta la necesidad de la fe, la crisis de fe más bien que estamos viviendo, Padre, ¿cómo le transmite uno a un niño, a un muchacho, ese amor, ese rostro de Dios? ¿Cómo se lo transmite? ¿Cómo se lo muestra a uno en medio de tanta necesidad cuando uno de pronto le dice, es que el amor de Dios, la misericordia de Dios es tan grande y Él no te va a abandonar, Él te va a apoyar? Bueno, cosas así, ¿no? Pero ¿cómo le hace uno entender a ese muchacho en medio de su necesidad que de verdad Dios está ahí para apoyarle? Glorita, yo siento que, mira, el secreto aquí está en mirar a Jesús. Si tú ves o sea, ¿quién es nuestro modelo de catequista? Nuestro modelo de catequista es Jesús. Y si tú ves lo que hizo Jesús, Jesús anunció un reino en medio de necesidad. Jesús anunció el reino a los pobres, a los que estaban oprimidos, a los marginados, a los enfermos, a los endemoniados. Mira que el anuncio del evangelio que hace Cristo del reino de Dios se da en medio de un contexto de necesidad. ¿Eso qué nos tiene que llevar a pensar? Pues si estamos en un contexto de necesidad como el que tú nos haces caer en la cuenta, perfecto. Tenemos el campo perfecto para dar y sembrar. Está perfecto aquí. Ya si nos vamos a más práctico, yo siento que ¿qué hizo Jesús? Jesús se acerca a esos que están viviendo necesidad. Los mira de manera distinta. Al leproso que es marginado, él se acerca y lo toca. Él lo deja acercarse. Él le habla y lo mira como persona. ¿Qué podemos hacer ahí? Mira, yo siento, Glorita, que el hecho nomás de que tú escuches a esos muchachos, de que tú le digas, oye, ¿cómo vas con esto? Que tú sepas que al menos está viviendo tal situación y puedas decir, ven, quiero saber cómo sigue tu situación en la casa. Y el hacer caer en la cuenta que tú haces eso sencillamente porque es Dios quien los ha presentado en el camino, ahí ya tú empiezas a mostrarle ese anuncio que tú quieres dar. ¿Cómo vives el amor y cómo te preocupas por esa necesidad? Es más, nosotros como cristianos, ¿hasta dónde somos capaces de también tocar de lo nuestro para compartirlo con el que está en la situación más difícil? Una familia que sabemos que está en necesidad y qué chévere poder decir, no, como catequistas reunimos este mercado y mira, vente para acá que quiero ayudarte con esto a tu familia. Todos esos signos visibles de amor, pero el más sencillo de todos y el más hermoso, tu escucha, tu reconocer a ese muchacho, yo creo que eso es alentador y es la fuerza del cristianismo. Eso es ser testigo. En algún momento podrás seguramente decirle, mira, el hecho de que yo esté aquí contigo no tiene una razón más que Dios. Él nos presentó. A ti porque llegaste obligado por tu abuelita que te metió en esta vaina y que te obligaron a hacerlo. Y a mí porque por amor a Jesús estoy aquí de catequista, pero mira, nos presentó. No sé si con estas cosas que estoy diciendo tal vez respondo un poquito a tu pregunta, Gloria. Sí, Padre, muchas gracias. También pienso que a ese respecto, pues obviamente a nosotros los catequistas, pues gracias a esta formación, pues como que también vamos como alimentando nuestra fe, nuestra esperanza, porque nosotros también en ciertos momentos somos bastante bajos de nota, porque también nos tocan las adversidades, porque también estamos involucrados en estas cosas que nos están sucediendo. Entonces, si nosotros no transmitimos o sea, tenemos que transmitir de lo que nosotros tenemos, y si no estamos bien formados, una parte de eso formados, y otra parte, si nuestra fe no está bien cimentada, pues también ahí vamos a flaquear. Por supuesto que sí, Glorita. Es el primero en hacer esa digestión de fe, esa lectura de fe, tiene que ser uno mismo. Por eso el catequista es testigo y el evangelizador es testigo. Da testimonio. Yo he encontrado en esta palabra, en mi fe, esa ancla para poder mantenerme, esa fuerza para poder caminar, y eso es lo que predico, aquello que he experimentado en mi vida. Entonces, bendito sea Dios que nos permite vivir esas necesidades, porque no nos hace ajenos al mundo y que nos permite también descubrir nuestra fe en medio de la humanidad que tenemos cada uno. Entonces, claro que sí, Glorita, totalmente de acuerdo contigo. Por aquí voy a dar la palabra a Mariana Infante, que también me la pidió, y listo, ya no los molesto más. Mariana Infante, te escuchamos. ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo están todos? Buenas noches.
Yo siento que todos estos encuentros son muy edificantes, realmente, como decía Gloria, ahorita nosotros también necesitamos fortalecernos mucho, necesitamos estar en constante oración, en comunidad, estar estudiando y estarnos preparando constantemente porque pues estamos en un mundo que está cambiando constantemente y necesitamos de verdad de estas evangelizaciones, de estar estudiando y de estarnos preparando constantemente. Realmente creo que estos encuentros que tú preparas y como el curso bíblico que hicimos el año pasado también, son cosas que son muy importantes que nosotros y sobre todo nosotros como catequistas, como evangelizadores debemos seguir haciendo y seguirnos fortaleciendo porque muchas veces los chicos nos salen con preguntas que a veces uno queda azul realmente y pues es importante no quedarnos estancados, sino quizás tratar de resolver esas dudas, de poder dar un consejo, de dar una palabra y que sea la palabra correcta para que les permitamos a estos niños acercarse cada día más a Dios, no alejarse, sino acercarse. A veces en nuestro afán de dar un buen consejo los podemos alejar de la fe y debemos pues ser muy precavidos por eso. Entonces, yo te quiero agradecer muchísimo, Padre, por estos encuentros, porque yo sé que el tiempo del que ustedes disponen es muy poco y que lo dediques a tratar de ayudarnos a nosotros de esta manera es algo realmente muy valioso y muy importante para mí y sé que para todos los que estamos acá también. Muchas gracias también a ti, Mariana, a todos por sacar de su tiempo. Yo sé que también ustedes son personas ocupadas, sus trabajos, cansaditos algunos del día, pero estar aquí también, eso es muy bonito y ese deseo de formarse. La misión es exigente y eso nos exige estar avante, respondiendo a las cosas de la mejor manera. Entonces, no, muchas gracias a ti por eso que nos haces caer en la cuenta y a todos por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar juntos haciendo una oración muy bonita. Yo les quiero dar gracias a todos los que se hicieron presentes. Por aquí vimos saludos de varias de las parroquias. El padre Deiber los invitó a todos a este escenario de formación y para nosotros es una alegría enorme poder tenerlos aquí. Nos vamos a encontrar de nuevo en 8 días a la misma hora por el mismo enlace. Entonces, bueno, aquí los esperamos. Vamos a seguir de la mano de ese directorio general y vamos a seguir reflexionando acerca de la catequesis. Recuerden esa tareita que quedó por ahí, esas 3 preguntas, reflexiónelas, medítelas y en 8 días yo espero que compartamos algunos un poco de lo que suscitó en nuestro corazón. Terminemos juntos haciendo esta oración. Hagámoslo en una sola voz, ahí es de donde estás, entregándonos a Dios, diciéndole, Señor, tú eres nuestro dueño, tú suscitaste en mí la fe y aquí estoy, tómalo todo, Señor. Hagamos este acto de entrega. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Muchas gracias a todos, de verdad, por su tiempo. Marian decía algo del curso bíblico, vamos a retomarlo el último miércoles de abril. Por compromisos no hemos podido seguir, pero vamos a retomarlo. Todos, muchas gracias, de verdad, todas las parroquias que se conectaron, qué bonito verlos aquí y espero nos sigan acompañando. Nos encontramos en 8 días con un nuevo tema. Recuerden dejar sus preguntas, inquietudes que surjan. Feliz noche para todos. Gracias, Padre, bendiciones. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios permite. Gracias, Padre, bendiciones. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Gracias, mi amores.